Hola, hola a todos, hola a todas. Bienvenido, Eh, Damián. bueno, voy a intentar primero ver si pueden ver la presentación. ¿Sí? Bien. Bueno, la temática, como verán, es muy relacionado con lo que venía planteando Mario. En este caso, nos planteamos como desafío en el profesorado incluir estas cuestiones por ahí de programación y robótica que en la universidad, en la carrera, no se terminaba de comprender cómo incorporar esto en el aula o cómo trabajarlo. Entonces fuimos planteando desde el área tecnológica, desde el área de práctica docente, algunas acciones para ver cómo incorporar esto. Digo, cómo incorporar ahora, porque estas temáticas surgieron ahora en este último tiempo en cuanto a hincapié o énfasis en las políticas educativas nacionales y provinciales. Eh, y bueno, como les decía, partimos de esta base de los núcleos de aprendizajes prioritarios de educación digital que fueron aprobados en el 2018. En estas políticas educativas se toma la educación digital como un campo multidisciplinario cuyo principal objetivo es integrar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la cultura actual y del futuro. Uno de los ejes destacados es la programación, el pensamiento computacional y la robótica. Esto plantea en los marcos del Aprender Conectado, del Plan Aprender Conectados a nivel nacional. En la provincia de Misiones, en consonancia con esto, en el 2018 se sanciona la Ley de Educación Disruptiva, la Ley Sexta número 212, que plantea esto de introducir metodologías disruptivas de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de tecnologías de aprendizaje y el conocimiento. ¿Y qué tendrá que ver esto con programación? Por ahí uno se preguntará, pero es que esta misma ley incorpora de manera transversal a la programación y a la robótica en todos los niveles. Entonces, con esto la provincia ya toma partida o toma un punto de vista porque las jurisdicciones tenían, a partir de los NAP de educación digital, programación y robótica, el hecho de establecer cómo va a incorporar cada una de las jurisdicciones. Hay jurisdicciones en donde están todavía discutiendo si va a ser por materia o si va a ser de manera transversal. En el caso de Misiones, desde el 2018, se establece que es mediante lo transversal la cuestión de la programación, que no tiene nada que ver quizá, o sí tiene algo que ver con el tema de la materia ciencias de la computación, que fue lo que se propuso ahora hace un tiempito en agosto, septiembre, el Plan Nacional, que ahí ya, porque digamos, la programación es parte también de las ciencias de la computación, pero como lo proponen como materia ciencias de la computación, incorporarían también otros conceptos, no solo la programación. Y esto por ahí es importante decir que la educación tecnológica no se ocupa ya de todo lo que se propone desde las ciencias de la computación. Lo que proponen desde este campo, digamos, mucho más amplio, que es ilógico decirlo, que la educación tecnológica se va a ocupar de todo esto que sostiene la informática como materia, porque no es verdad. La educación tecnológica se ocupa de partes de eso, pero no de todo lo que vienen sosteniendo los de ciencias de la computación como asignatura. Bueno, las acciones formativas situadas que propone la Escuela de Robótica, digamos, teniendo en cuenta esta ley, toman a la tecnología como transversal, como conjunto de herramientas asociadas a diversas estrategias y metodologías didáctico-pedagógicas en las planificaciones por medio de proyectos. La programación en la educación tecnológica, particularmente en el segundo y tercer ciclo del nivel primario y ciclo básico de la secundaria, es donde aparecen por ahí más fuertemente, teniendo en cuenta esto de la programación como etapa final de la delegación de programas de acción y de control, que va desde los autómatas, programadores, que esto lo propone Horta Klein. Entonces, por ahí pensar en un robot en el primer grado, habría que pensarlo bien el tema de cómo hacer, porque nuestra lógica de la tecnificación es, bueno, partir de las herramientas manuales, pasar en un segundo ciclo a las herramientas ya con elementos de transformación o transmisión de movimientos,
y después recién llegar a las máquinas y los automatismos y la robótica. Bueno, esto es lo que les decía, primer ciclo a nivel primario, herramientas manuales, se trabaja con los niños, y una propuesta mía quizás es, bueno, trabajar con distintos kits de robóticas, a ver cómo, si es que es obligación de incorporar en el primer año robots, y desde la educación tecnológica tenemos que hacer nuestro aporte, bueno, trabajar en estas comparaciones en un batidor, y cómo sería automatizar esto, o sea, eso se vería, digamos, más en otros niveles, pero bueno, como esto es una obligación, se debe incluir, yo lo veo como la parte más lógica sería seguir pensando en herramientas manuales y en cómo esto se incorporaría mediante algún ejercicio de alguna programación automática sobre estas temáticas, sobre estas herramientas aplicadas a algún proceso, teniendo en cuenta como medios técnicos, digamos. Y en el segundo ciclo sí aparecen controladores mecánicos, eléctricos, que ahí, o hidráulicos, herramientas de transmisión, como les decía, que hay ya algunas nociones, como decía Mario, de programación, no sé si decía Mario o decía otro disertante anteriormente, en los NAP de educación tecnológica. Y en el tercer ciclo a nivel primario, es decir, para misiones sería séptimo grado, y ciclo básico a nivel secundario sería nuestro primer y segundo año, las nociones de programación computacional, pero no solamente esto de la programación computacional como programa, como algoritmo, sino toda la cuestión social y de esta programación de máquinas dentro de un proceso, dentro de una operación, que se delegan acciones, que se delegan tareas de los distintos operarios, y cómo esto cambia la lógica de funcionamiento de una empresa. En los índices de progresión de los aprendizajes y en el diseño curricular de la provincia, por eso es como que ya estos planteos míos de cómo plantearlo esto en la primaria, ¿no? Nociones de programación debieran estar desde los primeros años de la escuela secundaria. Entonces, bueno, hay que seguir pensando en cómo incluir esto en el primer grado, en el segundo grado, sin perder nuestra lógica de tecnificación y nuestra esencia, digamos. Bueno, y los NAP para educación tecnológica en el caso de la secundaria, que digamos esta propuesta tiene que ver con el nivel secundario, tomando los procesos tecnológicos, medios técnicos y la reflexión de la tecnología como proceso sociocultural, proponen algunas cuestiones que nosotros tomamos para esta propuesta. Bueno, la primera de ellas, analizar un proceso tecnológico, medios técnicos que posibiliten el procesamiento mediante operaciones sobre la materia, la energía, la información, y cuando trabajamos estos medios técnicos aparecerán seguramente máquinas que funcionan o no con programación, y ahí es donde está nuestro aporte, digamos, de trabajar máquinas que están dentro de un proceso y que nos ayudan a realizar tareas dentro de ese proceso, nos van automatizando, se va logrando el bienestar del operario, que deja de realizar tareas repetitivas, aburridas y peligrosas quizás. También en los NAP se propone, como yo ya lo decía hace un ratito, identificar el modo en la tecnificación, entendida como progresiva delegación de las funciones de ejecución, programación y control de las personas, es decir, partiendo desde una piedra que se usa como herramienta para cortar, bueno, esto se va automatizando con pequeñas delegaciones que se van haciendo en los artefactos hasta llegar hoy a una máquina automática cortadora, por dar un ejemplo, si partimos desde la piedra, hasta terminar, de una piedra que corta hasta terminar en una máquina que corta. También los NAP nos proponen el interés y la indagación acerca de las secuencias de actividades y tareas delegadas en los artefactos, delegación de programas de acciones humanas, o sea, el censado de variables, por ejemplo, la comparación con el valor de referencia. Esto ya está planteado en los NAP de educación secundaria, y acá propongo nomás un simple ejemplo de un operario con un termómetro, y en el caso de ni siquiera si exista el termómetro, vamos a pensar que no existiese, en algunas situaciones se puede censar mediante el tacto, como se muestra ahí en la imagen, y después poder analizar, bueno, el sistema automático que censa la temperatura, la compara y arroja un aviso en una pantalla de esa temperatura. En los NAP también proponen tareas de diseño, resolución de problemas, construcción y ajuste de controladores mecánicos, y propone esta clasificación de tipos de control: temporizado, programadores cíclicos, lógicos, con sensores magnéticos o pulsadores y con amplificadores. Pero esto con mayor énfasis en el nivel secundario, por eso yo digo, por ahí en el nivel secundario está un poco más
un poco más interesante, y ya está establecido en los núcleos de aprendizaje de integrar la programación, donde por ahí es un poco más difícil, es en el nivel primario pensar en los contenidos de educación tecnológica. Cuestiones a tener en cuenta, que una de las preguntas que yo hacía recién a la ponencia anterior, la carga horaria semanal de 2 horas, el enfoque sociotécnico, digamos, de abarcar procesos tecnológicos, los medios técnicos y la reflexión ya demanda mucho tiempo, y incorporar la construcción de un robot es sumamente un desafío. Entonces, por eso, por ahí yo considero, y atendiendo obviamente a la ley de educación disruptiva y a lo que se viene hablando, que los proyectos de robótica se tienen que hacer de manera interdisciplinaria, no dejarlo solo al profesor de tecnología, como por ahí suele suceder en las escuelas, o en jornadas como es lo que se propone desde el profesorado, jornadas de educación tecnológica y programación en escuelas de nivel secundario, en donde asistimos con los practicantes a realizar estas jornadas. Bueno, esto surge de seminarios que ya se vienen realizando, y además de la cátedra de práctica profesional de docente, donde trabajamos con Cristina Figueredo, Elsa Paulowski, y colaboran la profesora Joana Videla y la profesora Adriana Bernardi. Estas experiencias de prácticas en jornadas, en donde trabajamos toda una mañana, toda una tarde en escuelas secundarias, lo hacemos desde el 2018, en el 2018 no con la temática programación, en el 2019 es que se propone esto, para movilizar la escuela, retroalimentar al equipo docente, motivar nuevos proyectos por parte del equipo docente de esta escuela. Y los contenidos, bueno, algunos de los contenidos que se trabajaron: sistemas y procesos automatizados, sensores, lógicas de programación. En el primer año trabajamos tipos de semáforos, funcionamiento, eventos históricos. En el segundo año, la función de los sensores. Los chicos construyeron un timbre sonoro y visual a partir de situaciones problemáticas. Acá están los practicantes que en el 2019 llevaron a cabo esta práctica. Y acá les dejo algunas fotos de los chicos de primer y segundo año trabajando con el software MiniBlock y con kits de Arduino básico, digamos, sin ninguna modificación que hacen por ahí las empresas de kit de robótica. Y eso es todo.